GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar en compañía de Pensamiento Crítico, el programa de GAFA TV Ecuador. Les recordamos que nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña el señor Harold Burbano, él es coordinador de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Este programa llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador, este viernes, fin de semana, viernes 13 de noviembre del 2020. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy preocupante, que es el asunto de la ley humanitaria, que a partir de ayer dejó de brindar esos beneficios que se expuso por la pandemia. Eso es, de postergar los pagos de luz eléctrica, de telefonía, de internet, de celular, de agua potable, de arriendos y también de deudas e intereses en el sector financiero y el sector comercial. Para lo cual hemos invitado esta noche al señor Harold Burbano. Él es coordinador de protección de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Harold, buenas noches, muy amable y gracias por atender nuestro pedido. Muy buenas noches, Fernando, muchas gracias por la invitación. Un saludo también cordial de parte del doctor Freddy Carrión, titular de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Con la ley humanitaria que desde el inicio nació mutilada, o que se circunscribió básicamente al asunto laboral y con algunos beneficios como estos que hemos citado hoy día y que terminaron justamente el día de ayer. Arriendos, créditos, multas, intereses y corte de servicios básicos. Existe, Harold, un mapeo, existe cifras de cuánta gente, de cuántos hogares, cuántas familias, cuántos negocios, cuántos comercios han tenido que suspender, aplazar el pago de estos servicios y de estos créditos por el asunto de la pandemia, ya sea porque perdieron su empleo, cerraron sus negocios. ¿Ustedes tienen a nivel de la Defensoría del Pueblo algunos datos que podemos ilustrar para iniciar este diálogo? Sí, Fernando. Nosotros como institución de derechos humanos hemos estado monitoreando la situación de las personas usuarias y consumidoras de los servicios públicos especialmente y del sistema financiero. En ese sentido, nosotros tenemos un aproximado de 800,000 familias a nivel nacional que tuvieron que acceder a uno u otro de los beneficios, no solo de la ley humanitaria, sino de todas las regulaciones emitidas por las agencias de control en el tema de electricidad, por ejemplo, de Arconel,
sí, en el tema de telecomunicaciones y servicios de teléfono, Arcotel, y en el tema de servicios bancarios, regulaciones emitidas por la Junta Monetaria y Financiera del Ecuador. En ese sentido, es una gran cantidad de personas en el Ecuador, sino la gran mayoría de familias, las cuales obviamente vieron mermado su ingreso durante la pandemia y necesitaron acceder a estos beneficios. La Defensoría del Pueblo del Ecuador, además, ha promovido con estas agencias de regulación, tanto el Arconel, el Arcotel, la Junta Monetaria y Financiera, que puedan ser aplicadas estas regulaciones de manera adecuada y exista un control de que tanto los proveedores de servicios públicos como las instituciones financieras puedan cumplir con las normas. Sí, si tomamos en cuenta sus datos, Harold, 800.000 familias, si ponemos bajito por 4 o por 5 miembros, estamos hablando de un número bastante considerable de ecuatorianos que han tenido que acudir a esta situación por no poder cancelar, no por no querer, sino por no poder cancelar estos servicios. Pero en todo caso, aparte de haber la ley humanitaria, de haber algunas regulaciones, hubo muchos abusos, Harold. ¿Ustedes tienen conocimiento y cómo fueron esas denuncias que recibieron y cómo operaron ustedes? Hemos conocido varias denuncias. Este cálculo que tú haces es claro, es casi la mitad de los habitantes del Ecuador que tuvieron que acceder a estos beneficios y sin duda alguna era un número esperable, ya que la pandemia afectó a todas las personas. Estamos en un país en donde la tasa de desempleo, la tasa del subempleo oscilan casi el 40-50% de la población económicamente activa. En ese sentido era obvio que iba a pasar esto y el Estado tenía que emitir estas regulaciones. Hemos estado muy de cerca con las agencias de control, viendo de qué forma se hace el seguimiento al cumplimiento de esta norma, y creo que deberíamos definir cuáles son los escenarios, por lo menos en tres. Uno, el tema de servicios públicos domiciliarios. Otro, el tema de cánones de arriendo, especialmente relacionado con derecho a la vivienda, y otro relacionado a temas del sistema financiero, a servicios financieros. Esos tres grandes segmentos de servicios son los que hemos monitoreado y en donde vemos que existen mayores nudos críticos, en donde nos ha tocado intervenir de manera más recurrente. Por ejemplo, en relación al tema de servicios básicos, la Defensoría recibió casi 3.900 denuncias por cobro excesivo de servicios básicos. La Ley de Defensa del Consumidor establecía que si no se puede hacer la medición conforme se establecía la pandemia, ¿no es cierto? No podíamos acceder a la medición, se tenía que hacer un cálculo programático de los últimos 6 meses, un cálculo de promedio de los últimos 6 meses. Eso por muchas de las empresas servidoras de electricidad no se cumplió. En ese sentido, nosotros tuvimos que presentar algunas medidas cautelares. Estos son juicios constitucionales a nivel nacional en varios lugares, especialmente en provincias de la costa, en el Carchi, aquí mismo en Pichincha, para suspender de alguna forma esos cobros hasta que pueda hacerse la medición, porque eso iba a afectar obviamente a los bolsillos de las personas. En relación al segundo tema, es decir, al tema de cánones de arrendamiento, nosotros hemos tenido un sinnúmero de denuncias mapeadas formalmente, admitidas en la Defensoría, cerca de 1.100 denuncias, en donde lo que tuvimos que hacer fue entrar a un proceso de mediación entre los arrendadores y los arrendatarios. ¿Para qué? Para explicarles que existía la regulación y que de alguna forma tenía que cumplirse por las dos partes. En ese sentido, cerca del 80% se resolvieron a través de esta mediación realizada por la Defensoría del Pueblo. Conocemos también extraoficialmente que muchos otros de los problemas en relación al tema de arrendamiento se resolvieron por acuerdo entre las partes. Creemos en ese sentido que si bien no se ha logrado el objetivo, que es evitar que se afecte al bolsillo de las personas, por lo menos sí existió una garantía de no desalojo. Los que sí fueron desalojados en su momento eran personas en situación de movilidad en gran medida, es decir, personas colombianas, venezolanas que estaban en el Ecuador y que ellos sí fueron desalojados y desplazados en su momento por querer regresar durante la pandemia. El tercer escenario es del financiero, Harold. Y el tercer escenario es del financiero, ajá. El tercer escenario es del financiero, en el cual
creemos nosotros ha existido mayor negligencia por las autoridades de control. Nosotros tuvimos que hacer varias insistencias tanto a la Superintendencia de Bancos como a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para que intervengan las instituciones del sistema financiero y puedan por lo menos solicitar información de cómo se está haciendo el refinanciamiento de los créditos en el marco de la ley humanitaria y de las regulaciones de la Junta. Por ejemplo, había un tema específico que es el hecho de que no te pueden cobrar un interés sobre el interés. ¿Cómo se llama eso? Ese fenómeno se llama anatocismo. Ajá, muy bien, y eso está prohibido constitucionalmente. Ese fenómeno se estaba dando tanto en cooperativas de ahorro como en bancos. Para eso tuvimos que acudir además al mismo sistema judicial planteando una acción de protección. Estamos esperando ahora que la Corte Constitucional, el más alto órgano de justicia constitucional, pueda dirimir esta situación y de una vez resolver el hecho de que no debe haber anatocismo en el país. Entonces, estos son los 3 segmentos, para ser muy breve, de intervención de la Defensoría. Esta noche de viernes 13 de noviembre del 2020 estamos conversando con Harold Hermano de la Defensoría del Pueblo. Ahora, a partir de anoche, a partir de las 12 de la noche, ¿verdad? Tenemos otro escenario, un escenario en donde la ley humanitaria ya extinguió esos beneficios para los ecuatorianos. Eso, ahora han comenzado a cobrar las facturas, a cortar los servicios. No sé si habrá ya casos de desalojos, ¿sí? De desalojos, el asunto de cobra de intereses. ¿Cómo está? ¿Qué conocen ustedes en las primeras horas de lo que está ya sin vigencia la ley humanitaria en cuanto al asunto de los beneficios de Harold? Fernando, como Defensoría del Pueblo, nosotros nos hemos adelantado a este límite, a esta fecha fatal. Le hemos pedido, por ejemplo, a la Junta Monetaria y Financiera, le hemos pedido al Gobierno Nacional también que pueda readecuar la normativa, porque creemos que es insuficiente el límite pactado. Seguimos en pandemia, seguimos imposibilitados de producir lo que producíamos antes. El comercio sigue también afectado, estamos en una recesión económica, las familias continúan priorizando el pago de alimentos, por ejemplo, de medicinas. En ese sentido, creemos que el Gobierno Nacional tiene que cambiar las regulaciones. El día de hoy vimos que hubo una primera luz al final del túnel. Se emitió una resolución por la Junta Monetaria y Financiera, la resolución 609 del 2020, en donde por lo menos, decimos por lo menos porque no cubre en realidad las necesidades del país, se establece que los créditos no podrán ser declarados como impagos hasta 60 días después del no pago. ¿Sí? Generalmente, 15 días después de no haber pagado, uno entra en mora y puede ser ya ejecutado una determinación. Desde el primer día ya corren intereses, pues. Exactamente. Ahora la regulación nueva establece que uno tiene un plazo de 60 días para poderse igualar, digamos, y no entrar en mora. Esto no flexibiliza la deuda per se, no es una nueva refinanciación, pero por lo menos es una medida que le da un respiro a las personas para poder buscar la forma por las cuales se pueda cumplir sus obligaciones financieras. Esto en relación al tema del sistema financiero. En relación a los servicios básicos, en el tema de los desalojos, no ha habido una respuesta por parte del gobierno. Hemos estado monitoreando a nivel del país. En relación a desalojos, no hemos tenido denuncias del día de hoy. Creemos ahí sí que los ecuatorianos somos personas muy humanas. Yo no creo que existan desalojos violentos o vaya a existir desalojos masivos en el país, o por lo menos eso creemos desde la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y en relación al tema de servicios básicos, hemos estado monitoreando que muchas de las empresas públicas que prestan estos servicios han dado periodos de gracia voluntarios para que puedan igualarse las personas. Yo creo que sí va a explotar el tema luego de unos 30 días, sí que me parece que es el tiempo promedio que han dado las empresas para poderse igualar. Harold, porque el asunto no es que las deudas se han licuado, simplemente se han postergado, pero esta postergación no tiene compadecimiento porque la gente no tiene trabajo, no tiene de dónde obtener ingresos para pagar esos retrasos en los servicios y en otras deudas. ¿Cómo hacer con esa gente? Porque estamos hablando que más de 500,000 ecuatorianos
en términos un poco conservadores, en términos conservadores del gobierno, se quedaron sin trabajo. ¿Qué va a pasar con esa gente si no tiene para comer? ¿Cómo va a tener para pagar los servicios? El gobierno tendrá que hacer, ahí sí, tendrá que asumir esos gastos porque es obligación del Estado asumir los gastos de los sectores más vulnerables de los ecuatorianos. Sin duda, Fernando, yo he dicho al gobierno, creemos que es insuficiente la regulación, creemos que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y obviamente poner condiciones, establecer características de cada una de las familias y de las personas que no pueden pagar, pero debe asumirse desde el gobierno la garantía de los derechos. Como ustedes saben, un servicio básico tiene como correlación la garantía de un derecho. El derecho a la vivienda, por ejemplo, se cumple teniendo acceso a servicios básicos garantizados. Ahora, el derecho a la educación, si es que uno no tiene, por ejemplo, luz, no tiene internet, es más, en su casa no puede acceder de manera adecuada a la educación. En ese sentido, me parece que deben asumirse y deben tomarse medidas mucho más contundentes, deben tomarse medidas que beneficien a los sectores más necesitados y en donde quien asuma la mayor cantidad de afectación en esta pandemia sean los sectores que más ganancia han tenido durante nuestra vida republicana. Si la banca, por ejemplo, Harold. Exacto. Por ejemplo, el sistema financiero, no vamos a cargarle la mayor cantidad de peso de esta crisis a los usuarios del sistema financiero, sino a quien tiene el dinero, que es la banca, quien ha tenido la mayor cantidad de ganancias durante este tiempo, ¿no es cierto? Si estamos hablando de servicios públicos o de servicios básicos como telefonía, las ganancias de las telefónicas en el país han sido altas. Este es el momento en el cual entonces quien tiene que asumir esta recesión, quien tiene que asumir este problema es quien más tiene. Y estos principios no es que salen de la Institución Nacional de Derechos Humanos, del Defensor del Pueblo, de este servidor. Esto está en la Constitución y obviamente parte de un principio que se llama la igualdad real. Es un derecho además. Todos tenemos derecho a ser iguales, pero todos somos iguales siempre y cuando podamos cumplir de manera adecuada una determinada obligación. Y si yo tengo menos, tengo que pagar menos. A eso ahí bajaron. Las personas que tienen posibilidades que paguen, pero las que tienen hay que hacer algo. Por ejemplo, se me ocurre, el rato que ellos tengan trabajo, tengan ingresos, pueden pagar, ¿verdad? Pueden pagar. Porque no es, el asunto no es que la ley llega hasta este límite, desde este límite se debe comenzar a pagar. Yo tengo toda la voluntad, pero mi bolsillo está vacío. Entonces yo digo, el gobierno deberá pensar un poquito, es decir, a medida que vaya rehabilitándose y recuperándose el asunto del empleo, entonces la gente irá poniéndose al día poco a poco. Me parece a mí una medida razonable y de sentido común. Sin duda, y también, obviamente debe haber beneficios para quienes están asumiendo las deudas o para quienes están asumiendo la crisis. Entonces, por ejemplo, yo creo que no se ha pensado en un proceso de beneficios tributarios. Podría ser el hecho de que si es que hay un arrendador y un arrendatario que no puede pagar, el arrendador entonces debería tener algún tipo de beneficio, crédito tributario para el próximo año, no pagar el impuesto a la renta, pagar menos impuesto a la renta tal vez. Estoy lanzando ideas, pero hay que ser creativos en la pandemia y eso creo que le ha faltado al gobierno, le ha faltado creatividad para poder asumir este problema. Hemos sido muy contundentes. Aparte, Harold, aparte de la creatividad, yo creo que le falta voluntad y sensibilidad, creo yo incluso. Y está obligado por la Constitución no a ser sensible, sino a garantizar derechos. Y para garantizar derechos, obviamente tienes que pensar en el que menos tiene, en el más débil, y tienes que hacer que asuman la crisis las personas que más han ganado o las instituciones que más han ganado durante toda nuestra vida republicana. Esto no es de ayer, esto no es del gobierno anterior, esto no es de los gobiernos anteriores, esto no es de este gobierno, esto es de siempre. Esto le ha pasado al Ecuador siempre. Esa voluntad, esa sensibilidad, esa solidaridad, llamaría yo, también le podríamos requerir a los empresarios, a la gente que esté en posibilidades, ¿verdad? Seguramente los empresarios tienen que mostrar esa voluntad, pero el gobierno tiene que darles las facilidades para cumplir con esa voluntad, con esa humanidad. Pero además, si es que hay algún empresario, si es que hay alguna
alguna institución del sistema financiero, si es que hay alguna persona que arrienda a otra y que no quiere cumplir con estas condiciones, debe haber también sanciones. En ese sentido, los controles son sumamente necesarios. El proceso entonces sería promover una nueva regulación, promover nuevos beneficios, es sumamente necesario e indispensable, porque si no, la economía va a explotar, los bolsillos se van a terminar, y luego establecer controles adecuados para que eso se cumpla. Yo me imagino que en los próximos días van a llover las denuncias donde ustedes dan la Defensoría del Pueblo, pero hay un poco en el gobierno como que ha etiquetado, como que ha estigmatizado el trabajo de la Defensoría del Pueblo, Harold. Eso no solo le pasa a la Defensoría del Pueblo del Ecuador, todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el Ecuador y en el mundo generalmente somos estigmatizados porque estamos del lado en el que no está el poder. Nosotros cumplimos nuestro trabajo. El doctor Freddy Carrión ha sido muy claro, él es muy claro con nosotros, con los servidores y con la gente en general. Nosotros vamos a hacer que se garanticen los derechos en el país, y si eso le gusta al poder, qué bueno. Y si no le gusta, también. Nosotros estamos del lado de la gente, del lado del más débil, y estamos haciendo nuestro trabajo. La Constitución nos manda esto y lo vamos a seguir haciendo. Así que invito a las personas a que puedan poner sus denuncias. Tenemos varios canales por los cuales pueden acceder. Tenemos un canal web a través de nuestra página web y el portal de servicios. Tenemos la atención directa en nuestras delegaciones. Tenemos una delegación provincial en cada capital provincial, y además tenemos también nuestros canales a través de redes sociales en donde pueden escribir en el Facebook y Twitter de la Defensoría del Pueblo. No les va a temblar la mano en la Defensoría del Pueblo, ¿ah? No, nosotros somos defensores de derechos humanos y no nos tiembla la mano cuando tenemos que defender derechos. Muy bien, Harold. En tiempos de pandemia, ¿qué derechos más han vulnerado? ¿Qué otros derechos han vulnerado en estos casi 8 meses ya? Aparte de que se ha vulnerado durante este gobierno y muchos gobiernos, por supuesto. Parece que quieres quedarte conversando mucho tiempo porque se han violado muchos derechos, Fernando, pero te puedo hacer un resumen. A ver, la Defensoría del Pueblo ha estado interviniendo en varias situaciones. Podríamos tener tres grandes situaciones. La primera, el tema de derecho a la salud, por obvias razones, acceso a medicamentos, acceso a la salud en general, al sistema de salud público y privado. Nosotros hemos puesto una acción constitucional que se ha ganado, le hemos obligado al Ministerio de Salud a que tenga todos los insumos pertinentes y necesarios para atender la pandemia. Estamos haciendo el monitoreo del cumplimiento de esa acción. Por otro lado está el derecho al trabajo, que se relaciona mucho con el tema que nos trae este día, el tema de pago de deudas, servicios básicos. Ha existido varios despidos intempestivos, ha existido también mucho abuso del poder por parte de empleadores, y ahí también hemos intervenido. Tenemos varias investigaciones defensoriales a nivel del país para poder contener el embate de la pandemia frente al trabajo o al derecho al trabajo de las personas. Y por otro lado tenemos una situación que creo que es muy, muy desgarradora, que es el tema de la violencia contra personas de atención prioritaria. Ha aumentado la violencia contra la mujer, ha aumentado la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ha aumentado la violencia contra personas con discapacidad y personas adultas mayores, y en ese sentido nosotros como Defensoría del Pueblo venimos acompañando cada una de las denuncias que tenemos para que pueda procesarse y encontrarse a los responsables. Yo añado dos. El asunto de los derechos de la educación, por ejemplo, la educación superior, a la educación en general, ahí hay un clarísimo derecho violado, vulnerado, ¿verdad? También, Fernando, esto relacionado con el tema de servicios básicos, del acceso al Internet, que ahora es tan indispensable, y muchas personas en el Ecuador no tienen. Por ejemplo, en el Ecuador solamente el 38% de las personas tienen acceso a Internet permanente, y ahora todos los niños, niñas y adolescentes tienen que acceder a la educación a través de este servicio. Durante la pandemia, el gobierno ecuatoriano quiso cerrar un proyecto que nos parecía a nosotros que era un proyecto muy importante, que es el proyecto de los infocentros, que hacía llegar el Internet a diferentes zonas del país en donde no se encuentra, en donde no hay Internet abierto, y por una lucha
de las organizaciones sociales, de las comunidades y de varios colectivos a nivel país, junto con la Defensoría, se logró contener el hecho del cierre de los infocentros. Entonces, sin duda alguna, el tema de educación es importante y esto está muy relacionado con el tema de servicios básicos. El Internet es indispensable, creo que tenemos que trascender a una nueva ola de derechos. El Internet es un derecho humano. Yo me refería también en materia de educación a la rebaja de los presupuestos para la educación superior, las universidades, ¿verdad? Y también para la educación pública en general. Otro tema que está todavía en boga, a pesar que ha pasado más de un año, no se definen y no se sancionan a los responsables de la represión de octubre del 2019. La ministra de Gobierno será enjuiciada, entre otras causas, por eso, por la represión. ¿Qué piensa la Defensoría del Pueblo, donde el gobierno, la ministra, le ha tildado de muchas cosas al doctor Freddy Carrión? Es un año de impunidad, un año en el cual el olvido no tiene que ser la regla general, sino la memoria. La Defensoría del Pueblo lo que hizo en octubre lo irradió durante este año. Hemos estado haciendo y construyendo un informe defensorial frente al tema. El Defensor del Pueblo lo presentó a la Asamblea Nacional en el marco del juicio político de la ministra María Paula Romo, pero no solamente tiene que ese proceso prosperar, sino especialmente los procesos en Fiscalía. La Fiscalía tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Si bien hubo violencia y esa violencia tiene que ser investigada también y reparada, hubo violencia estatal. Existieron detenciones ilegales, arbitrarias, existieron heridos, existieron fallecidos, y eso todavía sigue en la impunidad. Casi 3,000 personas fueron agredidas por parte de agentes del Estado y esas personas siguen todavía esperando justicia. Entonces, la Fiscalía tiene que asumir su responsabilidad. Harold, muchas gracias. Y para terminar, simplemente volvemos al inicio. Un mensaje para la gente, ¿qué tiene que hacer en caso que es vulnerado en sus derechos en estos últimos? El asunto de los servicios, del asunto de los arriendos, del asunto de la banca. Así brevemente, para cerrar. Bueno, yo tengo un mensaje para aquellos que tienen la posibilidad de sostenerse en la pandemia. Sí, creo que debemos ser humanos, debemos ser solidarios con las personas que dependen de una u otra forma de nosotros. El ecuatoriano se caracteriza por su solidaridad, por su humanidad, y creo que es el momento de dar un paso para que eso pueda cumplirse. Sin importar si existe o no existe una regulación jurídica, tenemos que darnos la mano entre nosotros. Y por otro lado, las personas que no podemos o que no pueden sostenerse durante esta pandemia, a las cuales se nos ha hecho difícil poder sostener a nuestras familias. Tenemos todavía muchas puertas abiertas, ¿sí? Una de ellas es la Defensoría del Pueblo. Acudan a la Defensoría, nosotros buscaremos la forma en la cual se pueda mejorar su situación, especialmente en garantía de derechos, y poder proteger o evitar la violación de uno de ellos. Tenemos además un mensaje para el gobierno ecuatoriano que se lo hemos planteado formalmente como Defensoría del Pueblo a través de una misiva firmada por el doctor Freddy Carrión. Tiene que asumirse la responsabilidad de la garantía de derechos desde el gobierno. Hay que mejorar la regulación, hay que ampliar los periodos de gracia. El pago de servicios básicos va a ser un problema a explotar ya desde este momento. Es necesario que se asuma la responsabilidad y que se den nuevas regulaciones que puedan mejorar la situación de la gente. Terminamos este diálogo diciendo que las puertas abiertas de la Defensoría del Pueblo están abiertas. Las puertas de la Defensoría están abiertas para las denuncias y para buscar alternativas en beneficio de la mayoría de ecuatorianos. Harold, muy amable, buenas noches. Gracias por atender este diálogo. Un saludo nuevamente de parte del titular de la Defensoría del Pueblo, el doctor Freddy Carrión, y de este servidor. Muy amable, igual saludos para todos, muy amable. Este ha sido Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador este viernes, fin de semana, 13 de noviembre del 2020. Este programa llegó gracias al auspicio y la confianza de Mundo de Maravilla.
Señoras y señores, amigos y amigas, muy amable por haber estado con nosotros este fin de semana, este viernes, conversando de cosas importantes, de cosas que nos interesan y nos preocupan. Nos volveremos a ver el próximo lunes para seguir hablando de lo más importante y de lo más trascendente de nuestro país y del mundo. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.